Hagamos un hermoso arco iris. Acá te dejo la cantidad, el tamaño y el color de todos los globos que vamos a utilizar para el arco iris y unas hermosas nubes. Vamos a hacerlo. Comenzá tomando los globos 5 pulgadas violetas y celestes. Vamos a necesitar 3 sillas para medirlos. Mira, separa los respaldos de las sillas, los primeros a 4 pulgadas y los segundos a 5 pulgadas, porque vamos a utilizar estas dos medidas. Inflamos los globos y los vamos a medir. El más pequeñito, el violeta, lo pasamos desinflando por aquí y nos queda a 4 pulgadas. Y el segundo, que es el celeste, lo calibramos a 5. Ahora los tenés que atar. Colócalos así, tira un poquito de los picos, una vueltita para acá, una vueltita para allá y un nudito simple. Con eso, nuestro par de globos ya queda hecho. De estos, tenés que armar 30 pares iguales. Y ahora los vamos a unir. Tomá un hilo de nylon, punto 40, funciona muy bien y lo vamos a colocar así. Al primero lo vamos a atar, ¿sí? Le haces un nudito, tomás el segundo par y lo vas a colocar sobre este. Toma el hilo y da una vueltita por aquí y una vueltita por allá. Con los siguientes vamos a hacer siempre lo mismo. Ten en cuenta que los colores, el violeta va siempre para un lado y el celeste va para el otro lado. Así y así. ¿Ves? Ahora voy a seguir haciendo siempre lo mismo. Y vamos a colocar los 30 pares que inflamos. Si lo ves de costado, solo va formando esa curvatura. Yo no estoy haciendo nada, al ser un globo más grande que el otro, queda curvado de esa manera. Damos muchas vueltitas con el hilo, dejamos ahí 50 centímetros y lo cortamos. Ten en cuenta que queda un hilo sobrante de cada lado. Ahora con los siguientes colores, verde y amarillo. Los tamaños, 6 pulgadas y 7 pulgadas. ¿Sí? Cada vez los vamos a ir inflando un poquito más grandes. Estos globos eran 9, ¿sí? Eran 9 pulgadas. Los apretamos un poquito para que queden redondos y los calibramos. El primero a 6 y el segundo a 7. Atamos de la misma manera que hoy. Un nudito simple y listo. Son la misma cantidad de pares. Tenés que inflar 30. Otra vez dejamos 50 centímetros de hilo, atamos el primer cuarteto y los empezamos a unir. Al igual que hoy, los amarillos van todos para un lado y los verdes todos para el otro y así se va formando solo el arco, ¿sí? Va tomando esa forma. Cuando llegás al final, unas vueltitas con el hilo, dejás 50 centímetros y lo cortás. ¡Listo! Vamos con el tercero. Naranja y rojo. Ahora las medidas van a ser 8 pulgadas y 9 pulgadas. Estos globos son de medida 12, ¿sí? Son globos grandes. Los vamos a inflar, los apretamos un poquito y los calibramos. El naranja siempre a 8 y el rojo siempre a 9. Atamos de la misma manera, vueltita, vueltita y nudito simple. Repetimos todo igual que hoy, hacemos 30 pares, todos iguales, dejamos 50 centímetros de hilo, atamos por aquí y comenzamos a unir nuestros pares de globos. Para este vas a necesitar un poquito más de espacio porque ya es más grande, Mirá cómo se forma solo la curvatura. Unas vueltitas con el hilo, dejá 50 centímetros, no te olvides y cortalo por ahí. Perfecto, ahora vamos a unirlos. El más grande, el mediano y el pequeñito. Para unirlo, ligas, banditas elásticas, lo colocas ahí en el más pequeñito y después con ese unís el verde que está arriba. Acá no vas a tener muchos problemas porque no hay forma de errarle, ¿sí? Los globos con ese tamaño calzan justo. Ahora tomás el naranja y lo unís con el amarillo. Y vas a ver cómo solo se van alineando. Voy a dejar un globo sin colocarle bandita y le voy a colocar al siguiente, ¿sí? No es necesario unirlos a todos porque esto es solamente para que queden unidos. En ese no, en ese sí. ¿Ves? Así. Voy colocando una bandita dejando un globo sin colocar, ¿sí? Fíjate cómo no vas a tener problema, los globos van calzando, con ese tamaño calzan justo, ¿sí? Un arco con el otro de los que armamos, así que no vas a tener problema. Las banditas son solamente para que no se muevan, para que queden alineados. Así vamos a hacer de un lado hasta el otro.
Mirá qué bueno que queda. Para las nubes tomá los globos blancos 12 pulgadas y lo vamos a calibrar a 9. Inflamos por acá, lo medimos, uno, el otro, atamos igual que hoy, vueltita, vueltita, nudito simple, hace otro igual y forma un cuarteto girando así. Deja 90 centímetros de hilo y atalo en el medio del cuarteto. Ahora mira, este tiene 8, 8, 8 y un globo a 6. Por si no lo viste, te digo, hay un globo más pequeño. Estos son 4 globos a 7 pulgadas. Cortamos el hilo, un globito más a 6 que lo vamos a unir con uno de los picos de los globos anteriores y esa va a ser la mitad de mi nube. Ahora voy a ir hacia el otro lado. ¿Ves? Son 3 globos 8 y uno 6. Ahora son 4 globos 7 pulgadas y por último voy a cortar acá y le voy a agregar el globito 6 para darle una terminación a mi nube. Ahora mira cómo queda, esos dos son 6 pulgadas, entonces mi nube queda con un surco en la parte de arriba. Eso va a hacer que calce mejor con mi arco iris. Ahora con los hilos que habíamos dejado sobrante del arco iris, la vamos a atar a la nube. Recordá que te hice dejar 50 centímetros en cada arco. Bueno, era para atarle la nube. ¿Ves? Ahí tengo el hilo. Vueltita, vueltita, vueltita y lo escondemos por ahí y listo. Del otro lado, por supuesto, hacemos otra nube igual y la colocamos en el otro extremo. Mira qué buenas que quedan. Ahora, ¿qué tal si lo colgamos? Mirá, tengo estos ganchitos autoadhesivos que los voy a pegar por aquí en el techo. Vamos a poner otro por acá y otro por allá y voy a atar un hilo de nylon al hilo que pasa por el centro de los globos, ¿sí? No lo ates al globo, atalo al hilo de nylon que está en el centro. Con eso lo atás de un lado, del otro y eso queda muy bien. Ahora, ¿qué tal si le agregamos algunos corazones a nuestras nubes? Estos corazones están buenísimos, son de cartulina. Mirá, toma una hoja A4 y dividila en 6 partes. La dividís en 3 y después la dividís al medio. De acá voy a sacar este pequeño pedacito para hacer un molde. Dóblalo al medio y aquí vamos a dibujar un hermoso medio corazón. Un poquito de pulso para dibujarlo, cortamos por acá y ya tenemos nuestro molde. Esto es una cartulina con glitter, ¿sí? Voy a dibujar, con ese molde voy a hacer 6 corazones. Aquí lo que voy a hacer es medir 2 centímetros y hacer un cortecito. Dobla un poquito hacia adentro estos dos lados y con eso los voy a pegar ahí. Por supuesto, una gotita de silicona caliente, lo pegamos así y tenemos un hermoso corazón 3D que se adapta perfecto a nuestros globos. Para unirlos, puntos de pegamento. Esto es súper práctico, un puntito de cada lado y los pegamos a nuestras nubes. Y así te queda tu hermoso arco iris. El tiempo de armado con un inflador eléctrico 2 horas, con un inflador manual 3 horas y media, inflándolo a pulmón una eternidad. Recordá que siempre te dejo la lista de materiales en la descripción, lo encontrás debajo del video. Ahora te dejo estas 4 recomendaciones para que vos elijas con qué querés seguir. No te olvides de suscribirte y de dejarme un me gusta. Muchísimas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo.